Bienvenidos y muchas gracias por estar conectados en este evento online. Este webinar le llamamos las crisis bancarias de ayer y hoy, donde vamos a estar haciendo un recorrido por las crisis bancarias en el mundo en el siglo XX, en el siglo XX y en el siglo XXI. El propósito de este webinar es que sirva como análisis de los hechos económicos y cómo influyen en las sociedades. Reflexionar sobre los errores que cometieron, que se cometen y que se siguen cometiendo a diario en el mundo bancario, y con ello contribuir a consolidar las instituciones. El programa de hoy es el siguiente. Iniciamos para quienes ya comienzan a conectarse en línea, estamos los que se inscribieron al webinar. Vamos a presentar a los expositores, pues vamos a tener, después de las presentaciones y las exposiciones de los economistas que van a participar hoy, vamos a tener una ronda de preguntas y respuestas, después un resumen, agradecimiento y la despedida. Vamos a comenzar con el economista Daniel Cadenas. Daniel Cadenas es economista y analista financiero, se desempeñó como vicepresidente de VIP Capital, firma de servicios de banca de inversión, durante 7 años. También ha sido especialista de planificación financiera en el Banco Nacional de Crédito BNC, realizando trabajos de investigación económica. Ha sido asistente de investigación en proyectos financiados por el Centro de Desarrollo Científico y Humanístico de la Universidad Central de Venezuela. El señor Cadenas tiene una licenciatura en Economía de la Universidad Central, ocupando la posición número 2 de su promoción, magna cum laude. Además es licenciado en Química por la Universidad de los Andes y TCU en Química por el Instituto Universitario de Tecnología Región Capital. Posee la maestría de Investigación y Operaciones en la Facultad de Ingeniería de la Universidad Central de Venezuela y actualmente cursa un doctorado en Ciencias Económicas en la Universidad Católica Andrés Bello. Es profesor de macroeconomía en la Universidad Central de Venezuela y Metropolitana en Caracas, y funda Oikos Research, firma de consultoría económica, en 2021. También vamos a tener nuestro otro panelista experto, es el economista Pedro Rosas Bravo, escritor e investigador. Es economista de la Universidad Católica Andrés Bello en 1974 e investigador de temas de historia moderna, con amplios estudios de doctorado y especialización en macroeconomía y economía cuantitativa en la London University en Inglaterra. Es experto en problemas fiscales y monetarios. Premio Nacional de Economía Ernesto Peltzer del Banco Central de Venezuela en 1979. Ha sido vicepresidente del Banco Central de Venezuela, director de Planificación Económica y ministro de Hacienda de Venezuela entre 1986 y 1993. Investigador visitante de la London School of Economy y miembro del equipo de investigación del Center for International Economics de Harvard Kennedy School. Ha publicado un manual sobre el novedoso impuesto FLAT en 2004 y recientemente 2 obras biográficas: Oliver Cromwell, el intérprete de Dios, en 2015, que constituye la primera biografía de Cromwell escrita originalmente en castellano, y la otra sobre Charles Maurice Talleyrand, El poder de la sombra, en 2019. Actualmente acaba de publicar el libro El Banco Latino, Anatomía de una muerte inducida, y de eso vamos a hablar el día de hoy. Sin más demora, les dejo con nuestro primer expositor, el economista y profesor Daniel Cadenas. Buenos días. Quisiera comenzar por agradecerle a los organizadores de este evento por tener la gentileza de invitarme a exponer y, bueno, por tener el privilegio de compartir, digamos, escenario con el doctor Pedro Rosas Bravo, al cual pues he leído bastante sus trabajos de investigación, sobre todo cuando estaba en el Banco Central. Realmente trabajos que son referencia, aún después de pasado un buen tiempo, en las materias correspondientes. ¿Verdad? Que les agradezco bastante. Y bueno, me toca a mí pues hablar de la crisis bancaria más reciente que hemos tenido, está muy fresca,
es de principios de 2023, afortunadamente se pudo contener rápidamente y no se propagó más allá de lo que debía propagarse. Y bueno, de esa crisis bancaria, como bien se dijo en la introducción, hay varios errores que se cometieron en diferentes niveles, de los cuales podemos a ver si por fin empezamos a incorporar las lecciones aprendidas, ¿no? Y digo a ver porque, bueno, la repetición de estas crisis es preocupante, ¿no? ¿Qué vamos a ver aquí? Primero, una breve introducción de cómo se gestó esta crisis y cómo se desarrolló, una breve cronología. Luego vamos a ver qué acciones se tomaron, cuáles fueron las causas comunes de esta crisis, qué lecciones se aprendieron y finalmente algunas conclusiones. Entonces, bueno, quisiera comenzar por citar a Aldous Huxley, el genial Aldous Huxley, quien tiene esta frase que quizás nos las hemos conseguido bastante por ahí, que es que quizás la única lección que nos enseña la historia es que los seres humanos no aprendemos nada de las lecciones de la historia. Y pues esa reflexión viene porque las crisis bancarias, a pesar de que los sistemas financieros son vitales, fundamentales para el funcionamiento de una economía moderna, y a pesar de lo necesario que son los sistemas bancarios y financieros para promover el crecimiento y el desarrollo económico, es alarmante la frecuencia con la cual se repiten estos eventos de crisis financieras o bancarias. Basta una mirada, allí por lo menos está en la lámina, una muestra médica, pues, de las crisis bancarias, digamos, una historia, digamos, más contemporánea, para no irnos tanto hacia atrás en el pasado, pero la realidad es que pareciera que los sistemas de producción para el mercado o las economías de mercado, pareciera que, al igual que el ciclo económico, pareciera que de cuando en cuando se repite como un patrón cíclico también una crisis financiera de magnitud importante. ¿Okay? Entonces, bueno, vamos a ver en esta presentación, en esta disertación, qué lecciones podemos aprender de este último evento del 2023 y a ver si por fin, con el amplio bagaje histórico de lecciones que nos han dejado las crisis pasadas, más esta del 2023, podemos por fin incorporarlas a los sistemas de supervisión y regulación, a fin de que la ocurrencia de estos eventos sea o más infrecuente o menos dolorosa. Entonces, vamos a ver primero unos antecedentes de esta crisis del 2023. ¿Cuál fue el contexto en el cual se gestó? Lo primero que hay que mencionar es el contexto macroeconómico. Veníamos de un larguísimo periodo de lo que se llama el relajamiento monetario o el quantitative easing que practicó la Reserva Federal y la mayoría de los bancos centrales a nivel global, donde básicamente el indicador numérico más importante de ese relajamiento monetario es el costo del dinero, que básicamente la tasa de interés estaba muy cercana a cero, virtualmente cero, para todos los fines prácticos. Eso pues se extendió, considero yo, más de lo necesario. Creo que se abusó del relajamiento monetario y bueno, los sistemas productivos y financieros se acostumbraron al dinero prácticamente, no vamos a decir barato, sino prácticamente regalado, unas tasas de interés súper bajas y pues parecía que eso iba a durar para siempre, ¿no? Como un segundo punto, empezó luego de pues todo lo que fue la pandemia del COVID, más la invasión de Rusia a Ucrania, un rebrote inflacionario como hacía muchísimo tiempo no se veía en las economías desarrolladas o del primer mundo, y bueno, también en las economías emergentes. Entonces,
empezó una inflación alta que hacía prever que ese larguísimo periodo de un entorno macroeconómico con un relajamiento monetario, ¿verdad? Iba en algún momento a revertirse, porque si de algo podemos estar seguros es que el instrumento preferido de política monetaria en los Estados Unidos y en la mayoría de las economías del primer mundo y muchas economías emergentes por parte de los bancos centrales es la tasa de interés o el precio del dinero. Entonces, eso hacía prever que ese larguísimo periodo de tasas bajas iba en algún momento a revertirse, como finalmente sucedió. Más adelante vamos a ver que tal como se implementó esa reversión, pues afectó o fue una de las causas fundamentales para esta crisis bancaria del 2023. Y finalmente, no menos importante para los fines que nos ocupan acá, porque tiene que ver con una laxitud por parte del supervisor o parte de los reguladores, está el relajamiento regulatorio que ocurrió en el año 2018, un relajamiento de la ley Dodd-Frank de 2010, que se promulgó luego de la crisis financiera del 2008 para salvaguardar la estabilidad financiera. Si bien es cierto que esto ocurrió durante la administración de Donald Trump, eso pasó por un voto bipartidista en el Congreso de los Estados Unidos y finalmente significó que muchos de los esquemas regulatorios por los cuales tenían que pasar los bancos se flexibilizaran y, por ejemplo, la mayoría de los bancos más conspicuamente involucrados en esta crisis del 2023 quedaron exentos de la mayoría de las regulaciones más estrictas de esta ley Dodd-Frank con este relajamiento regulatorio que ocurrió en el año 2018 en la administración de Donald Trump. Entonces, dado ese contexto, pareciera, quizás no haya que ser candidato al Premio Nobel de Economía para darse cuenta de que se estaba gestando un entorno que hacía prever problemas para el sistema financiero. Finalmente, quisiéramos, para dar contexto a esto, ver un poquito el timeline, muy resumido, porque no es la idea tampoco fastidiarlos con una larga descripción de fechas y eventos, pero básicamente, si hacemos un resumen muy sucinto de lo que pasó, nos encontramos que en marzo, entre marzo y mayo, hubo importantísimos bancos de los Estados Unidos que quebraron, ¿verdad? Quizás la más importante de estas quiebras bancarias fue la del First Republic Bank, que fue la segunda mayor quiebra bancaria en la historia de los Estados Unidos. Pero antes de eso, la quiebra del First Republic Bank, cual finalmente en mayo, pues la FDIC, que es la Corporación de Seguro de Depósitos Federales de los Estados Unidos, tomó control del banco y luego la vendió a JP Morgan. Lo cierto es que antes de eso ocurrieron fallas, colapsos o quiebras de unos bancos que, aunque no eran de un tamaño muy significativo, pues pusieron en grave problema al sistema financiero de los Estados Unidos. El primero en caer fue Silvergate Capital y bueno, luego vinieron las quiebras de Silicon Valley Bank, quizás la más conocida, sobre todo anecdótica, después que han salido a la luz todos los manejos por parte de las personas que dirigían el banco, y el Signature Bank de Nueva York. Entonces, estos bancos fueron consecutivamente fallando. Básicamente el problema fue una crisis o se materializó como una crisis de liquidez. ¿Por qué? Bueno, porque los bancos funcionan bajo el supuesto de que todos sus clientes no van a ir, un día se van a levantar y van a salir corriendo a retirar todos en masa los depósitos. ¿Okay? Ese es un supuesto fundamental de confianza
con el cual funcionan los bancos. En el momento en que un banco sufre una corrida bancaria, es decir, un retiro masivo de depósitos por parte de sus clientes, de parte de sus depositantes, es muy difícil que ese banco salga incólume, porque no hay reservas de liquidez posibles que puedan proteger a ningún banco de una corrida bancaria de esta magnitud. Estamos hablando de que a muchos de estos bancos, pues los retiros eran de 40.000 millones de dólares en un día. Entonces, claro, hoy en día, que es uno de los retos que se presenta para los reguladores y supervisores, es mucho más fácil hacer una corrida bancaria que en otras épocas, quizás en el siglo XX, en los años 90 y quizás principios del siglo XXI, pues hoy es mucho más fácil porque la economía digital, las aplicaciones, las fintech e incluso las redes sociales, WhatsApp, Telegram, etcétera, permiten la difusión mucho más rápida de rumores y de temores sobre la salud financiera o sobre los problemas de liquidez o de solvencia de un banco. Entonces, si se propagan por allí rumores y todos los depositantes salen a retirar los depósitos, no hay ninguna forma posible de evitar que eso le cause graves problemas a un banco. ¿Okay? Entonces, básicamente, retiros masivos pues ocasionaron que estos bancos fueran fallando. Y bueno, esos retiros masivos no eran porque a los depositantes un día amanecieron y se volvieron locos. Realmente, por ejemplo, en el First Republic Bank, el tema está en que pues es un banco que declaró pérdidas por 1.800 millones de dólares el día 8 de marzo y ese mismo día declaró que necesitaban levantar unos 2.400 millones de dólares adicionales de capital para poder capitalizar el banco, para poder hacer frente a los retiros masivos que estaban enfrentando por parte de sus clientes. Entonces, bueno, tampoco era que era un temor infundado por parte de los depositantes, había razones, o sea, el propio banco venía informando de que tenía problemas. ¿Okay? Ahora bien, vamos a ver algunas causas comunes de esta crisis, que aquí es donde quizás vienen las lecciones aprendidas de siempre que nunca se terminan por incorporar de forma eficiente a los sistemas regulatorios y macroprudenciales. Todas las crisis bancarias tienen causas comunes. Por supuesto que cuando uno se pone a ver esto con lupa, sí hay diferencias. Es decir, aquí hubo un grupo de bancos que fueron muy perjudicados por sus vinculaciones con el mundo cripto y por toda la ruptura de la burbuja, la explosión de la burbuja que hubo en el mundo cripto. Pero hubo otros bancos que no. Por ejemplo, en el caso de Silicon Valley Bank y de Signature Bank, e incluso hasta cierto punto también el First Republic Bank, uno de los problemas es que estaban muy concentrados en unos activos que, aunque aparentemente eran de bajo riesgo, como son los bonos de los Estados Unidos, ¿verdad?, tenidos por siempre como inversiones de muy bajo riesgo o hasta tomados como libres de riesgo en algunos casos, resulta ser de que esos activos precisamente quedaron muy expuestos a el riesgo de mercado, es decir, a la subida abrupta de tasas de interés que comenzó a practicar la Reserva Federal. Entonces, como ustedes saben muy bien, existe una relación inversa entre el precio de los bonos y la tasa de interés, y estos bonos habían sido comprados, bonos a largo plazo, que habían sido comprados en un periodo de tasas bajas, y ahora, en un periodo de tasas altas, su precio quedó muy castigado. ¿Okay? Y entonces, al tener que vender esos activos para poder afrontar los problemas de liquidez, al tener que liquidar esos bonos para poder afrontar los retiros masivos, pues el banco sufrió una pérdida enorme en su balance. Hay que recordar que básicamente un banco
es un balance y ahí es donde está la fuente de poder del banco, en su balance, es decir, en sus activos, en sus pasivos y en su patrimonio. Entonces, pues esa es una de las diferencias, pero por supuesto, como tanto en economía y finanzas, no, al ser disciplinas que pretenden ser ciencias, no nos vamos a centrar en las diferencias. La ciencia trabaja buscando las causas comunes, en qué se parecen las fallas de todos estos bancos, y eso es de lo cual vamos a hablar aquí. Es decir, toda crisis bancaria tiene, o financiera, tiene causas que son de índole macroeconómica, es decir, fuera de los bancos, explicadas fuera de los bancos e incluso fuera del mercado en que operan los bancos, el mercado bancario. Hay causas que son propias de los bancos como firmas o como empresas financieras y atribuibles a los gestores, a las personas que se encargan de gestionar, gerenciar o administrar el banco, y causas atribuibles al regulador o supervisor del sistema bancario o del sistema financiero. Por ejemplo, entre las causas macroeconómicas que hay aquí ya mencionamos algunas. Bancos operando en un entorno con alta inflación, una política monetaria que comienza a ser restrictiva, se da por fin al quantitative easing y se pasa a un quantitative tightening, es decir, de un relajamiento monetario, de una laxitud monetaria, se pasa a una política monetaria restrictiva con tasas de interés altas. Eso es clave. Allí residen muchas de las causas porque muchos de estos bancos estaban exageradamente concentrados en sus activos, en activos muy sensibles a esta subida de tasa como eran los bonos de los Estados Unidos. Entre las causas atribuibles a la gestión bancaria, causas internas y atribuibles a las personas que gestionan los bancos, están errores crasos de gestión de riesgos, es decir, una gestión de riesgos ineficiente y absurdamente ineficiente. ¿Por qué? Porque si hay, por ejemplo, un consejo o, digamos, una prédica antiquísima, casi que prehistórica, básica, fundamental, que incluso uno le da a cualquier inversionista, pequeño, mediano, grande, o incluso a alguien para sus finanzas personales, es que diversifique sus inversiones. Entonces, cuando tú ves bancos de este prestigio, de este tamaño y de este nombre, estar tan concentrados o tan poco diversificados, tanto del lado del activo como del lado del pasivo, porque era concentración en activos, en cierto tipo de activos y en créditos dirigidos a 2 o 3 sectores en particular, ¿verdad? E incluso por el lado del pasivo, porque también los depósitos estaban excesivamente concentrados en un cierto tipo de depósitos, que por cierto eran los depósitos más vulnerables porque eran aquellos que no estaban garantizados por la FDIC. ¿Okay? Entre las causas atribuibles a deficiencias regulatorias, bueno, ya acabamos de mencionar la muy grave, que quizás le dio un estímulo, un empujoncito, quizás no, seguramente le dio un buen empujoncito a esto, es la enmienda a la ley Dodd-Frank en el 2018, ¿verdad? Muy probablemente si no se hubiera hecho esa enmienda, esta crisis no hubiese ocurrido. ¿Okay? Luego tenemos, por supuesto, las elevaciones de las tasas de interés que ocurrieron a unos niveles muy elevados y muy rápido. Entonces fue una elevación de tasas rápida y fuerte para la cual las entidades pareciera que no estaban preparadas y no tomaron medidas una vez que eso de cobertura, una vez que ese tipo de política pues se empezó a implementar de forma sostenida. Ahora vamos a ver qué acciones se tomaron. Aquí hubo acciones a corto plazo y acciones a largo plazo. Entre las acciones a corto plazo que se tomaron, está una que a mí particularmente no me simpatizó, ni me simpatiza, pero bueno, a fin de cuentas pareciera que no quedaba de otra, ¿no?
que es que la FDIC, haciendo uso de unas atribuciones por una ley de emergencia que existe, que la faculta para ello, la FDIC es la Corporación de Seguro de Depósitos, es decir, es el equivalente a nuestro FOGADE venezolano, nuestro Fondo de Garantía de Depósitos. Es decir, se supone que los depósitos en Estados Unidos están garantizados o asegurados. En el caso de que haya un evento como este, una quiebra de un banco, el depositante hasta cierto límite tiene sus depósitos garantizados y se le van a devolver. En el caso de que el banco tenga que cerrar o tenga que cesar operaciones. En el caso de los Estados Unidos, el límite era $250.000. Bueno, todavía sigue siendo. El problema está en que la FDIC tomó la decisión, amparada en una ley de emergencia, que la facultó para ello, de garantizar todos los depósitos, no importa de qué monto fue. Es decir, depósitos por encima de $250.000 quedaron garantizados también. Entonces, la intención es muy buena, pero como dice el dicho aquel, de buenas intenciones está empedrado el camino al infierno, porque a todo el mundo le queda la idea de que aunque en el corto plazo esa fue la decisión más correcta, quizás a largo plazo, ¿verdad?, si sucede otro evento como este, no sea una buena idea, porque aquí hay un tema que se llama riesgo moral. Todos los bancos están viendo que esto pasó, que esto sucedió, y bueno, pueden decir, oye, mira, qué chévere, si vuelve a ocurrir un evento como eso, bueno, no hay problema, podemos tener una gestión riesgosa del banco, porque si algo falla, de todas maneras va a venir la Corporación Federal de Seguro de Depósitos, la FDIC, y va a garantizar todos los depósitos y problema resuelto. ¿Okay? Entonces hay un tema de riesgo moral ahí que, aunque esta medida parece buena, sufre como de inconsistencia dinámica, quizás a largo plazo esté muy llena de semillas de riesgo moral. ¿Okay? Otras acciones que se tomaron, bueno, fue que la propia FED, como es común en estos casos, como Banco Central, tiene sus mecanismos de provisión de auxilios de liquidez a los bancos a través de la ventanilla de descuento y a través de otros mecanismos que los bancos centrales tienen, y hizo una provisión, bueno, millonaria, por llamarlo de alguna manera, enorme, una provisión de liquidez enorme a todos los bancos que tenían problemas para que no tuvieran que seguir vendiendo activos y tuvieran que seguir teniendo enormes pérdidas por el lado de su balance, pues pérdidas de balance. ¿Okay? Entonces, básicamente esas fueron las medidas de corto plazo. Por supuesto, también la FDIC pues se montó en la toma de control de estos bancos y en su venta a otros bancos mucho más grandes. Por ejemplo, el First Republic Bank, la FDIC, lo terminó vendiendo a JP Morgan Chase. ¿Okay? Y bueno, esas fueron las medidas a corto plazo. A largo plazo, pues hay una serie de medidas que todavía están en el horno y que tienen que ver con requerimientos adicionales de colchones de liquidez y colchones de capital a los bancos, incluso muchos bancos que con la enmienda de la ley Dodd-Frank, bancos pequeños y medianos quedaron exentos de ser sometidos a pruebas de estrés exigentes y a colchones de liquidez y de capital más exigentes, pues ahora están obligados no solamente a constituirlo, sino también a elaborar unos planes de acción que tienen que pasarle a la Reserva Federal y a la FDIC, que se llaman testamentos vitales. Y testamento es, la palabra testamento aquí tiene el mismo sentido que tiene pues común y corriente. Pues en el caso de que el banco tenga que morir o tenga que afrontar una situación donde pueda ver que su vida esté a punto de extinguirse, pues qué cosas va a hacer el banco o qué plan va a hacer el banco para afrontar esa situación. Es decir, un plan de acción que tiene que estar perfectamente descrito, se llaman testamentos vitales, la FDIC y la Reserva Federal se lo están
solicitando a los bancos, incluso aquellos que no son bancos que antes, bueno, que esa categoría ya no tiene mucho sentido, porque una de las lecciones que hace esa crisis del 2023 es que esa distinción entre bancos sistémicos y bancos no sistémicos ya no tiene mucho sentido. Un banco mediano, ¿verdad?, mal gestionado, o varios bancos pequeños mal gestionados pueden terminar contagiando a un sistema financiero, así no sean considerados bancos sistémicos. ¿Sí? Aquí fue clave el rol de la FDIC en la resolución de la crisis. No solamente tomó control del First Republic Bank, sino que, como ya vimos, lo vendió a JP Morgan Chase. Y pues de ahora en adelante se van a pedir pruebas, ¿verdad?, de estrés mucho más exigentes, sobre todo para estos bancos que no los mencionamos aquí por falta de tiempo, pero estos bancos que mencionamos, los más conspicuos, es decir, estamos hablando de Silvergate Capital, Silicon Valley Bank, First Republic Bank, Signature Bank. Ellos no fueron los únicos. Era una gran cantidad de bancos pequeños y medianos regionales en los Estados Unidos que pues quedaron afectados, y a los que quedaron con vida, pues se les va a pedir de ahora en adelante seguramente unas pruebas de estrés o de resistencia y unos planes de mitigación de riesgos que llaman testamentos vitales mucho más exigentes. Ahora, hablando de las lecciones aprendidas, ya para ir cerrando, la primera lección es que tiene que haber una supervisión más estricta, ¿ok? Tiene que haber una mejor supervisión bancaria, ¿ok? Una segunda lección es que la cobertura contra el riesgo de mercado tiene que ser mejor. Es decir, estos eventos en el cual la tasa de interés pues cambia drásticamente de forma favorable para el balance de los bancos, tienen que ser tomados en cuenta más por los gestores de riesgo de los bancos y tener planes de cobertura para ello. Básicamente, que una de las cosas más escandalosas que ocurrió en este tema es la falta de diversificación o la sobreconfianza, el overconfidence, como dice aquí, en un tipo particular de activo. Es decir, muchos de estos bancos, en particular Silicon Valley Bank y el First Republic Bank of New York, estaban muy concentrados en un tipo de activos, que eran los bonos de los Estados Unidos, y no solamente estaban poco diversificados en cuanto a esos activos, en cuanto a la gestión de tesorería, sino que también su cartera de crédito estaba muy concentrada en unos pocos sectores. O sea, en el caso del Silicon Valley Bank, por ejemplo, muy concentrado en startups, ¿verdad?, y en el sector de tecnología. O sea, era el portafolio de inversiones del banco estaba muy poco diversificado. Aquí podemos ver, por ejemplo, en el caso de Silicon Valley Bank, cómo estaban distribuidos sus préstamos, y fíjate que el 76% de todos los préstamos estaban concentrados en solo dos industrias. Entonces, obviamente, eso es precisamente todo lo contrario de lo que se recomienda para una gestión de riesgos saludable de un banco. Y quizás la última lección, ya para finalizar, que a mí me parece que fue la más importante, porque esta crisis comenzó el 8 de marzo de 2023. Y prácticamente podemos poner el hito de conclusión, aunque mucha gente no estará de acuerdo conmigo. Mucha gente dice que eso no ha concluido y que hay muchos bancos por allí que están sospechosos de volver a fallar. Pero bueno, vamos a suponer, vamos a montarnos un escenario optimista. Vamos a suponer que la crisis ya pasó lo peor, al menos. Pues podemos poner un hito que fue el 1 de mayo, con la venta de el First Republic Bank por la FDIC a JP Morgan Chase. Vamos a suponer que el 1 de mayo terminó
o empezó el proceso de resolución definitiva de esta crisis del 2023? Bueno, mira, entre el 8 de marzo y el 1 de mayo, bueno, prácticamente son de marzo a abril, de abril a mayo, 2 meses. ¿Okay? Entonces, la crisis no pasó a mayores por la rápida intervención de la Reserva Federal, de la FDIC, ¿verdad? Una vez que se detectó, se activó la turbulencia, no esperaron. Si hubo que intervenir rápidamente bancos, los intervinieron. Si hubo que conseguirle un comprador al banco rápidamente, se lo consiguieron. Si hubo que venderlo, lo vendieron. Y eso se hizo de forma rápida y transparente. Y esto es clave. No puede haber dilaciones en estos procesos porque es peor. Eso es lo que ha demostrado la historia de las crisis financieras pasadas, presentes, y esperamos que pues este tipo de cosas se incorporen como lecciones aprendidas definitivas para por lo menos o ver eventos de este tipo con menos frecuencia, o que cuando se presenten no sean tan dañinos para la salud de la economía en la cual se disparan estos procesos. Como conclusiones, bueno, 3 conclusiones rapiditas. Es fundamental abordar los problemas estructurales y de incentivos en la industria bancaria. Eso es un tema pendiente desde siempre, es decir, siempre quedan por allí sueltos un conjunto de incentivos que fomentan entre los gestores del banco una gestión riesgosa. Entonces, formaría parte de los reguladores bancarios y los supervisores estar pendientes de esa estructura de incentivos para tomar acciones a tiempo y contrarrestar esa estructura de incentivos. ¿Okay? Segundo, pues es necesaria una toma de decisiones responsables de parte de las personas que gestionan el banco, porque entre las causas de las crisis bancarias hay causas atribuibles a errores de gestión, ¿verdad? Y debe haber una supervisión más efectiva por parte de los supervisores y reguladores. Entonces, de último, el gran mensaje es: por fin aprendamos de las lecciones de la historia para no volver a seguir repitiendo eventos como este, que son sumamente dañinos y que terminan pagando los contribuyentes. Muchas gracias. Bueno, interesantísima la exposición del profesor Cadenas. Esperamos que haya sido súper instructiva para ustedes, amena. A mí me pareció interesantísimo. Y creo que ahora vamos con el economista Pedro Rosas Bravo, con su exposición de la crisis de 1993-1994 del Banco Latino, en referencia a todo lo que ocurrió en estos años en la economía y en la sociedad venezolana. Buenos días. Debo comenzar mi participación en este webinar destacando que la crisis bancaria entre 1993 y 1994 fue la crisis económica y financiera más grave y dramática que atravesó nuestro país en todo el siglo XX, que además condujo a la muerte inducida del Banco Latino y de 20 otras instituciones bancarias, tal como se describe en el libro de mi autoría, que fue recientemente publicado por la editorial Primicia y Testimonio. La crisis financiera estalló días antes de tomar posesión el nuevo gobierno del presidente Caldera, quien carecía de política económica definida, salvo la de actuar en forma totalmente opuesta al programa de ajustes iniciado por el presidente Carlos Andrés Pérez 5 días antes. El presidente Caldera no entendía los problemas económicos y, por supuesto, no tenía soluciones, pues no aceptaba las recomendaciones de sus ministros en el área técnica, y su actitud era ver hacia atrás para encontrar a quien responsabilizar de la crisis, en vez de tomar las riendas con firmeza para conducir la economía nacional. Los hechos relativos al sector financiero venezolano de ese periodo son los siguientes. En el mes de septiembre de 1991, el gobierno de Carlos Andrés Pérez presentó al Congreso Nacional 4 proyectos de leyes financieras. Primero, la ley del Banco Central de Venezuela, que establecía la independencia del BCB.
dejaba de estar controlado por los ministros del gobierno, miembros del directorio del BCB. En segundo lugar, la ley de la superintendencia de banco, con lo cual dejaba de estar bajo el control del ministro de Hacienda y se le dotaba de normas precisas y eficaces para la supervisión de las instituciones bancarias del país. En tercer lugar, la Ley General de Bancos, que establecía la banca múltiple y la entrada de bancos extranjeros en el mercado financiero venezolano. Y por último, la Ley de FOGADE, que establecía normas eficaces de asistencia financiera oportuna a los bancos con problemas de liquidez. Antes de la crisis bancaria, Venezuela atravesaba una coyuntura de alta inestabilidad política y económica. Los antecedentes determinantes de esa situación fueron los dos golpes de Estado con una secuencia de 4 presidentes de la República en menos de 6 meses, lo cual tuvo un impacto muy negativo en la coyuntura económica en razón de la fuerte salida de capitales, la alta inflación y la contracción económica que se produjo. Con la crisis bancaria, todos esos impactos que antes he señalado se potenciaron y condujeron a la debacle financiera y económica del país, dada la manifiesta incapacidad del Banco Central de Venezuela, del presidente Velázquez y sus asesores, y del gobierno de Caldera y sus ministros en el área de economía y finanzas. La crisis bancaria del 94 y 1995 tuvo un costo fiscal de 2,4 billones de bolívares, es decir, 2,4 millones de bolívares, lo cual significó en términos de dólares 22.000 millones al cambio vigente a principios de 1994. Y además se perdieron 3.000 millones de dólares en reservas internacionales. Esta crisis que hemos venido describiendo acabó con 4 bancos liquidados, 9 grupos financieros intervenidos que representaban el 45% del sistema bancario, 553 agencias bancarias cerradas que significaban el 50% de las oficinas bancarias existentes en el país. Afectó de igual manera al 55% de los depósitos bancarios, al 54% de los depositantes y 20.000 empleados bancarios quedaron a la deriva sin empleo. En términos macroeconómicos, podemos definirlo en lo siguiente. Se registró un déficit fiscal del 15% del Producto Interno Bruto. El bolívar se devaluó un 88%. Y la inflación se disparó en 25% en el primer semestre de 1994 y terminó el año en 70%. El Banco Central de Venezuela necesitaba prestarle al Banco Latino 40 millones de dólares que iban a estar garantizados por bonos de deuda pública para evitar la catástrofe financiera y económica que se produjo a las pocas semanas de la muerte inducida del consorcio latino. Para enero de 1994, el Banco Latino era el segundo banco comercial más grande de Venezuela, potenciado además por sus asociaciones estratégicas y fuerte participación accionaria importante a nivel regional, tales como el Banco de Maracaibo, el Banco de Occidente, el Banco Sofitasa, el Banco Capital y el Banco Barina. En síntesis, constituía el primer grupo bancario del país, representativo de más del 20% de la banca comercial. El consorcio latino igualmente participaba en una elevada proporción en las operaciones de crédito a mediano y largo plazo, tanto en el sector industrial como en las adquisiciones de bienes de capital. Y tenía una fuerte presencia en el sector asegurador a través de 3 empresas de seguros. Manejaba a través de 3 bancos hipotecarios y 2 entidades de ahorro y préstamo más del 30% de toda la cartera de préstamos hipotecarios de construcción y tenía el mayor número de créditos para la adquisición de vivienda y era el primer banco en el manejo de fideicomisos
en el país. Es importante puntualizar que durante el periodo que estamos analizando se desarrollaron dos compilaciones simultáneas. La compilación contra los bancos proclives a las reformas económicas iniciadas por el gobierno del presidente Pérez y la compilación para defenestrar su gobierno. Entre ellas existió una estrecha relación que se materializaba de forma inequívoca y simultánea. En la compilación bancaria de 1993 y 1994 participaron 4 grupos de ejecutores. Primero, las altas autoridades del Banco Central y algunos miembros de su directorio. Segundo, altos funcionarios de los gobiernos de Velázquez y Caldera. Y tercero, personajes y altos ejecutivos del sector bancario. Y cuarto, el grupo mediático de Radio Caracas Televisión, liderado por Marcel Granier. En definitiva, la muerte del Banco Latino fue el resultado de la acción conjunta y mortífera de estos grupos, miembros activos de las dos compilaciones simultáneas a que he hecho referencia anteriormente. Durante esta difícil coyuntura económica, el Congreso pecó de omisión al no aprobar la nueva legislación bancaria, habiendo tenido en sus manos durante año y medio los proyectos de leyes que le había presentado el Ejecutivo Nacional, los cuales habían sido elaborados por el Banco Central y expertos internacionales. El doctor Gustavo Gómez López, presidente del Banco Latino, junto con Fernando Lauría, José Vicente Rodríguez Aznar, Roger Urbina y el ministro de Cordiplan de Velázquez, Hernán Anzola, participaron activamente en la redacción del proyecto de Ley General de Bancos que finalmente entró en vigencia el 1 de enero de 1994. Allí se diagnosticó con sinceridad la realidad del sistema y se precavieron los mecanismos legales para el caso de que uno o varios bancos entraran en una fase peligrosa para la estabilidad del sistema financiero. En concreto, se creó el andamiaje legal y financiero que únicamente no se aplicó al Banco Latino durante los días cruciales en que lo necesitó. En otros términos, el Estado disponía de normas legales que, de haber sido utilizadas a plenitud, habrían evitado el siniestro del Banco Latino y la grave secuela de este hecho. Por otra parte, Fogade no lo auxilió en su agonía ante la intervención, pero lo hizo en forma exagerada e inoportuna después de que ese instituto fue intervenido cuando la crisis ya había estallado. A su vez, el Banco Central de Venezuela hizo caso omiso a sus propias recomendaciones al no ampliar los préstamos que había otorgado el Banco Latino, estando en capacidad legal y financiera de poder hacerlo. Además, el BCB no se preparó con anticipación para enfrentar la crisis que se le venía encima. Por eso constantemente cambiaban su forma de resolver las distintas manifestaciones de la crisis y con una falta de coherencia en sus actuaciones y sin la debida coordinación con Fogade. A su vez, el presidente de la República, doctor Rafael Caldera, en el mes de marzo de ese año, 1994, nombró a Gustavo Rosen comisionado del presidente de la República para la reforma del sistema financiero, quien además era presidente de la Junta Interventora del Banco Latino, con lo cual desempeñaba una dualidad de funciones incompatibles al tener la responsabilidad de administrar un banco en particular y a la vez velar por la solidez de todo el sistema bancario en su conjunto. Pero lo más grave de esa decisión fue que Gustavo Rosen constituyó en Miraflores una suerte de banco central desde donde se adoptaban las políticas monetarias y cambiarias para esa difícil coyuntura. Este hecho condujo a la renuncia de las altas autoridades del Banco Central de Venezuela y de algunos miembros importantes del directorio del Banco Central en el mes de abril de 1994. Cuando se presentó la crisis con la explosión del Banco Latino y los demás bancos que le sucedieron después, el gobierno ni el BCB tenían un plan de acción para manejar la debacle bancaria. Ello originó que las instituciones gubernamentales con responsabilidad en la administración de la crisis actuaran un tanto a ciegas, con improvisación, haciendo ensayos casuísticos fundamentalmente en materia de auxilios financieros a los bancos con problemas, en la forma como se concretó las diferentes modalidades de intervención y en el trato dado a los depositantes de los bancos siniestrados.
Para el momento en que se inició la ayuda financiera de FOGADE, el sistema bancario se encontraba en serio riesgo de una profunda y extendida crisis de inestabilidad, ya que desde el punto de vista monetario, la situación para mediados y finales de enero de 1994 era de casi total liquidez en buena parte del sistema financiero venezolano. Los bancos más seriamente afectados ya habían agotado inclusive sus reservas secundarias, incluidos el encaje legal. Todo ello ocurría en un ambiente signado por la inestabilidad política y económica. En efecto, la crisis se manifiesta en un ambiente fuertemente influenciado por incertidumbres políticas, el desconocimiento e indeterminación en torno a la política económica del gobierno entrante, temores de control de cambio y nacionalización de depósitos bancarios y rumores de diversas índoles. Adicionalmente, las dificultades operativas que enfrentaron los órganos competentes del Estado para encaminar de manera efectiva las decisiones que debían tomarse. Todo ello hacía imposible suponer que el Estado se encontraba en condiciones de atender la intervención simultánea del Banco Latino y de las otras instituciones financieras que estaban en situación de preinversión. Es necesario destacar que resulta inexplicable que la tesis del supremo interés nacional no hubiera estado presente en el seno del gobierno de Velázquez y del presidente electo Rafael Caldera, al objeto de evitar la explosión de la crisis, conociendo las graves consecuencias que iba a tener sobre el país. El gobierno nacional y el Banco Central, a través de FOGADE, en aras del interés nacional, debió auxiliar al Banco Latino, como lo hizo pocos días después a los demás bancos con problemas. La incompetencia del presidente Velázquez para atender la crisis bancaria y más aún la del gobierno del presidente Caldera, que asumió el poder pocos días después, pone de manifiesto el incumplimiento de los propósitos previamente anunciados, a pesar de haber declarado de manera enfática la atención de la crisis como un asunto de interés nacional. FOGADE otorgó auxilios financieros a los bancos con problemas por la cantidad de 1.772.437 millones de bolívares, que eran equivalentes en ese momento a 10.000 millones de dólares. En cuanto al caso del Banco Latino, el monto de 300.783 millones de bolívares suministrados por el BCB a FOGADE para auxiliar a ese instituto correspondió a las supuestas pérdidas del banco determinadas por la firma de auditores que había sido contratada para esa labor después de su intervención. En otros términos, al Banco Latino, después de ser intervenido, se le entregaron auxilios por más de 300.000 millones de bolívares. Los primeros 32.000 millones de bolívares se destinaron al pago de depósitos por monto de hasta de 1 millón de bolívares. Después se entregaron 24.217 millones para atender a los depositantes de los fideicomisos. Y el resto de los auxilios financieros fueron destinados a la reposición de capital y para atender la devolución de los depósitos del público. No hay la menor duda en cuanto a que los problemas de liquidez del consorcio latino se debieron a la despiadada y sostenida campaña de rumores contra la institución bancaria. Así lo reconoció oficialmente el gobierno nacional cuando el ministro de la Secretaría de la Presidencia, en su elocución al país para anunciar la intervención del Banco Latino el día 13 de enero de 1994, expresó, cito, la intensa ola de rumores de las últimas semanas había originado una corrida de depósitos que el banco no estaba en capacidad de atender. Es evidente que en el caso del Banco Latino debía existir algo especial, extrabancario, pues de otra manera no se explica lo ocurrido, ya que hasta el momento de iniciarse la corrida de depósitos, el instituto proyectaba en el público en general una imagen de prosperidad y fortaleza. Este algo especial correspondía a una hostilidad producto de viejas rencillas y envidia contra accionistas y directivos del Banco Latino por parte de sectores políticos y empresariales y de algunas individualidades particulares contrarias al segundo gobierno del presidente Pérez, que se pusieron de manifiesto en esos días cruciales. Antes de su intervención, el Banco Latino vivió 3 meses de agonía. Durante esos 3 angustiosos meses, el Banco Latino le hizo frente a los masivos retiros de depósitos del público y para ello utilizó sus propios recursos, así como préstamos del sector bancario y del Banco Central, que eran solamente anticipos que se daban con garantía de bonos del BCB.
Los préstamos de los bancos en su gran mayoría eran de los llamados overnight, cuya cancelación debía hacerse en 24 horas o eran refinanciados por plazos similares. El día 13 de enero del 94, fecha en la que el Banco Latino fue excluido de la compensación bancaria, los bancos a los cuales he hecho referencia anteriormente le exigieron la cancelación de todos estos préstamos sin renovar la cantidad de 4.700 millones de bolívares que se necesitaba para cubrir el saldo negativo que presentaba el Banco Latino en la Cámara de Compensación. Para cubrir la compensación bancaria de 4.700 millones de bolívares, el Banco Latino ofreció su cartera de crédito en garantía, pero el Banco Central consideró que no reunía los requisitos de elegibilidad establecidos por el instituto. Por otra parte, durante todo el día 13 de enero del 94, se estuvo esperando la entrega de unos títulos de deuda pública por 8.480 millones que el Centro Simón Bolívar iba a entregar al Banco Latino en pago de obligaciones que tenía con este instituto. El Banco Central de Venezuela decidió entonces fijar como hora límite para la recepción de los bonos, esos bonos, las 4 de la tarde del día 13. El presidente del Centro Simón Bolívar se presentó a la sede del Banco Central de Venezuela pocos minutos después de la hora establecida para firmar los documentos de cesión de los bonos, es decir, las 4 de la tarde del día 13. Pero el directorio del instituto emisor decidió excluir el Banco Latino de la Cámara de Compensación. Dicho de otra manera, a pesar de la presencia del representante del Centro Simón Bolívar, el directorio mantuvo su decisión, aunque esta no había trascendido fuera de las paredes del salón de sesiones del directorio, y además los referidos bonos públicos reposaban en la bóveda del propio Banco Central, pendiente de una firma notarial del doctor César Rodríguez, presidente del Centro Simón Bolívar. Por otra parte, Fogade, que tenía atribuciones legales y fondos disponibles para auxiliar ese día al Banco Latino, inexplicablemente se abstuvo de hacer aporte alguno, dejando que el instituto bancario fuera excluido del sistema de compensación, a pesar de estar en conocimiento de la repercusión que esa decisión tendría sobre el sistema financiero y sobre la economía nacional. Es sumamente importante señalar esta operación a la cual voy a referirme ahora, que era que, como en una primera fase el Banco Central se negó a aprobar anticipos a favor del Banco Latino con garantía de bonos de deuda pública, las altas autoridades de dicho banco decidieron entonces concretar negociaciones de bonos públicos con bancos internacionales, que solo le otorgaron como anticipo disponibilidades de líquida de un 40% de su valor facial. Ante la violencia de la corrida de depósitos, resultado de la campaña de rumores desatada, se le propuso al Banco Central el rescate de los referidos bonos que ascendían a 800 millones de dólares, representados, como ya dije, en títulos de deuda pública, y que al ser descontados por el Banco Central aportarían el 90% de su valor facial, como lo establecía la ley, dando así un respiro sumamente importante a la posición financiera del Banco Latino. Por supuesto que esta transacción a que he hecho referencia solo sería eficiente si se combinaba con un anuncio oficial de tranquilidad a la población. Ello daría el espacio requerido para ejecutar un plan coordinado de recuperación de la institución a mediano plazo. En concordancia con ese plan de recuperación que he hecho referencia, las altas autoridades del Banco Latino visitaron personalmente al ministro de Cordiplan, miembro principal del directorio del Banco Central, el doctor Hernán Anzola, para advertirle de las consecuencias de una posible caída del Banco Latino. Las referidas autoridades del Latino no pudieron salir de su sorpresa cuando el ministro Hernán Anzola respondió a los planteamientos que le habían hecho de esta manera, y cito: ¿pero para qué se meten ustedes a dar un golpe de Estado? Una invención sin base ni fundamento. A lo que el presidente del Banco Latino, el doctor Gómez López, respondería, cito: si tienen pruebas de eso, deberían llevarme preso ahora mismo, pero auxilien, por favor, al Banco Latino. Ante la negativa de todas las propuestas y peticiones presentadas por el presidente del Banco Latino y en conocimiento de la animadversión personal que sentían el presidente en ejercicio y el presidente electo, el doctor Gómez López puso su cargo a la orden ante la directiva del Instituto Bancario, explicando que nunca se podría aspirar a un auxilio financiero si el gobierno estaba falsamente convencido
de que la institución la dirigía un sospechoso de golpismo. No se puede dejar de lado que con posterioridad a la intervención, el primer interventor del Banco Latino, el doctor Rojo Urbina, que era además el superintendente de banco en ejercicio, alertó de la necesidad de rescatar esos títulos, es decir, los 800 millones que he hecho antes referencia, y que eran títulos de la República, en provecho de la recuperación de la institución. Ni el BCB ni Fogade lo hicieron y dejaron vencer los anticipos y la banca internacional se quedó con los títulos públicos y con una muy jugosa utilidad. La pérdida fabricada por esta negligencia se le cargó a la administración privada del Banco Latino. A manera de conclusión, debo entonces indicar lo siguiente. Primero, el balance auditado y publicado bajo la administración de la Junta Interventora presidida por Gustavo Rosen al cierre de abril de 1994, reflejó más de 20.000 millones de bolívares en cartera elegible para el redescuento en el Banco Central de Venezuela. Pero por arte de magia y sin que la Junta Interventora diera un solo nuevo préstamo, ya que el banco estaba cerrado, los mismos créditos de Latino inaceptables por el BCB unos días atrás, sí lo eran para la nueva directiva designada por el gobierno del presidente Caldera. Los mismos auditores asignados por el gobierno de Rafael Caldera desmintieron entonces las afirmaciones de Ruth Criboy y de todos aquellos que utilizaron el caso Latino para tapar sus discutibles conductas personales y profesionales. Como se puede constatar en los balances contables y en los informes auditados, Fogade recuperó más del 100% de sus aportes otorgados para la rehabilitación del Banco Latino con cargos en los activos propios de ese instituto. En el caso del Banco Latino, el posible daño patrimonial a la República no lo causaron sus accionistas, pues los activos propios del grupo cubrieron en exceso los fondos aplicados a su rehabilitación. En concreto, los aportes de Fogade ascendieron a 323.766 millones de bolívares, según la propia información de la presidenta de Fogade a la Comisión de Contraloría del Congreso el día 25 de mayo de 1990. Y las recuperaciones de activos se cifraron en 355.500 millones, según las informaciones oficiales dadas por Fogade, tanto en julio del 97 como en abril del 98, así como en la propia declaración de Gustavo Rosen ante el Congreso el 25 de febrero de 1998. Todo ello además confirmado por la auditoría contratada por el propio FIA. En conclusión, el Banco Latino no era cáscara vacía. La calidad de su cartera de préstamo, en la cual hubo un 77% de cancelación y de los activos que tenía, queda de manifiesto en las contundentes cifras que han sido expuestas anteriormente. Voy a concluir mi exposición con estas consideraciones. Escribí mi libro El Banco Latino, Anatomía de una muerte inducida, para hacer un aporte al registro y análisis de aquellos hechos con el propósito de que la sociedad venezolana y en especial sus gobernantes aprendieran de los errores del pasado y así contribuir a consolidar las instituciones públicas y el respeto sin limitaciones a nuestro ordenamiento jurídico. La lectura del texto permitirá conocer un resumen de cómo se concibió, organizó y desarrolló la crisis política y financiera que condujo a la mayor y más prolongada crisis que aún atraviesa nuestro país. Quien se acerca a su lectura conocerá a los autores principales de las tres conspiraciones simultáneas y entrelazadas, es decir, la conspiración bancaria, la conspiración contra el gobierno de Carlos Andrés Pérez y la conspiración de los náufragos. Conocerá también los detalles no antes revelados de cómo se volvió el proceso conspirativo y se sorprenderá de la trama de intereses que crearon el clima financiero y político para la llegada de Hugo Chávez al poder. El criterio técnico ni la racionalidad nunca estuvieron en el ánimo de las autoridades nacionales, ni en la presidencia del BCB, ni tampoco en el de los bancos competidores. Solamente prevaleció el espíritu de revancha política, los resentimientos y envidia entre empresarios y una colosal irresponsabilidad. Después de 10 años de persecuciones y batallas judiciales contra los directivos y accionistas del consorcio latino, ni una sola de esas acusaciones se sostuvo, ni fáctica ni legalmente, pero el daño a la confianza del país, al entramado empresarial venezolano, a la familia de los clientes, accionistas y ejecutivos de la calumniada institución, todavía circula con impunidad en la voz de los responsables de aquellas decisiones. 30 años han transcurrido desde aquel periodo negro.
Una de sus consecuencias más dramáticas tuvo que ver con que la democracia venezolana perdió su rumbo y se abrió el camino hacia el proceso de desmantelamiento del Estado democrático y del tejido económico y social que han producido los gobiernos que hemos tenido desde 1990. Muchas gracias por la atención prestada. Bueno, maravillosa e interesantísima también la exposición de Pedro Rosas Bravo, autor del libro Anatomía de una muerte inducida del Banco Latino en la crisis de 1993 y 1994. Ahora vamos con la sección de preguntas y respuestas. Ya tenemos acá dos preguntas, una para el economista Daniel Cadenas y la otra para el economista Pedro Rosas Bravo. La primera pregunta que nos hacen por acá es ¿cómo aportar ideas dentro de las lecciones aprendidas para quienes hoy estudiamos economía con las crisis bancarias en otros países? Gracias por la pregunta, bastante pertinente para así hacer una recapitulación de algunas cosas que se dijeron en la presentación. Mira, aunque las crisis bancarias y financieras en términos generales son de larga data, del siglo XIX, desde que hay sistemas bancarios sofisticados, pues tenemos registro de crisis bancarias. En realidad las crisis van tomando formas particulares con todos los cambios que van sufriendo en la sociedad. Por ejemplo, no podemos negar hoy día la influencia que tiene la tecnología en los sistemas financieros. Es decir, esa forma tan fácil, rápida y digamos conveniente para algunas cosas, como hoy podemos movilizar nuestro dinero, que podemos básicamente retirarlo muy fácilmente o a través de un cajero automático o a través de una aplicación y transferirlo a donde nos dé la gana. Eso que para los clientes constituye algo muy fácil, muy cómodo, pues para los bancos en tiempos modernos es un reto, porque hoy día es mucho más fácil, y más si le colocamos todo el ecosistema, digamos, de fintech, criptoactivos, wallets, etcétera, hacer una corrida bancaria. Hoy es mucho más fácil. ¿Okay? Si a eso le sumas otro factor tecnológico, que es que existe siempre lo que llamamos el riesgo de contagio, o sea, y de que los rumores sobre la salud de un banco pues terminen afectando al propio banco y también a otros bancos. Bueno, hoy día tenemos una forma más efectiva de esparcir rumores, que son los chats de WhatsApp, son los canales de Telegram, son las redes sociales. Entonces, ojo con eso, porque eso representa algo a lo cual los propios bancos en su gestión de riesgo y los entes supervisores tienen que tener un oído ahí. O sea, no puede ser posible que los entes reguladores no estén al tanto de lo que esté pasando en esos canales y el propio banco tampoco lo sepa, porque por ahí hay un canal de propagación de rumores que puede dar al traste con la reputación de un banco y puede propiciar una corrida. Mucho más fácil que en otras épocas donde la gente tenía que ir literalmente a la oficina del banco a hacer su colita y bueno, antes era más fácil hasta detenerla porque tú simplemente no abrías la agencia. Claro. Hoy día ya no puedes, hoy puedes hacer un retiro masivo, puedes hacer retiros masivos sin necesidad de ir físicamente al banco. Entonces esa es una primera gran lección. Y la segunda es que a mí me parece muy pertinente, una cosa que se hizo muy bien en esta crisis del 2023 fue la rápida actuación de los organismos que supervisan y regulan. O sea, no esperar, sino si hay que intervenir el banco y hay que buscarle comprador rápido, hay que venderlo rápidamente para que se contenga la situación, pues mira, hay que hacerlo y punto. Actuar rápidamente, no esperar. Esas son, digamos, las dos grandes lecciones o las dos grandes líneas que yo le dejaría para pensar en temas a la gente que quiere pensar académicamente en esto, que quiere desarrollar trabajo de investigación, que quiere meterse de lleno en el tema de gestión de riesgo de liquidez, que es el caso, pues el que está subyacente aquí, ¿verdad? Gestión de riesgo reputacional, que es el que está subyacente aquí. Y bueno, esa sería mi respuesta.
Muy bien, ahora tenemos otra pregunta para el economista Pedro Rosas Bravo, y dice, ¿por qué es importante conocer los detalles de una crisis como la vivida en Venezuela con el Banco Latino y las actuaciones de los entes gubernamentales en aquellos años? Creo que la principal lección de esa crisis es que los altos funcionarios de un banco central no pueden ser sujetos activos de la política diaria y de los partidos políticos. Aunque el Banco Central tenía por ley, se le había aprobado ya en septiembre del 92, su total autonomía, es decir, ya no había ministro del gabinete en el directorio del banco como lo hubo en el pasado. El banco era totalmente autónomo. Era de esperar que el Banco Central, con base en esa autonomía, estableciera un programa de auxilios financieros inmediatos. Y hay una experiencia muy clara sobre esto. Fue cuando se produjo la crisis mexicana de 1994, que puso en peligro las instituciones bancarias norteamericanas. E inmediatamente al ministro del Tesoro de los Estados Unidos, Mr. Rodin, le prestó a México 54,000 millones de dólares. Y en pocas semanas esa crisis fue superada. Entonces, esa es una lección que nos queda. Pero lo que sucede es que cuando se presenta una crisis bancaria y los elementos que entran en juego no son solamente los elementos financieros, sino también los hechos y las tendencias políticas y las conspiraciones políticas, como lo hubo en este caso, al interior del Banco Central, entonces es muy difícil manejar la situación. Esa es mi reflexión sobre esta materia. Ok, muchísimas gracias, don Pedro. Bueno, fíjense, queremos agradecer la participación a todos quienes se conectaron por acá por el webinar. Este evento fue coordinado por Comunica y Conecta con el soporte técnico de los amigos del Photoshop. Debemos acotar que el libro El Banco Latino, Anatomía de una muerte inducida, es un homenaje que se hace a José Vicente Rodríguez Aznar, y el texto está a la venta en Amazon y en la cadena de librerías Tecniciencias, también en Cálatos, en El Buscón y en las librerías Álvaro Nora en Caracas. Y quienes quieran pueden seguir la cuenta en Twitter Anatomía PR Book, y allí le damos más detalles. Queremos agradecer al profesor Cadenas y a Oiko Research, que es su consultora, a Pedro Rosas Bravo, quien se conectó desde Barcelona, España. Esperamos que haya sido provechoso para todos, que hayan pues tenido la oportunidad de escuchar a estos economistas que nos dieron realmente una lección, tanto con la historia del profesor Cadenas como con lo que dijo don Pedro. Y bueno, nos esperamos en una próxima oportunidad. Muchísimas gracias y buenos días.